Familia, bienvenidos a otro vídeo. Llevo mucho tiempo llevo 2 o 3 meses sin pasarme por aquí, por YouTube, porque he estado en los sótanos de mi casa. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? He estado en un proceso interno bastante complejo, donde estaba saliendo mucha mierda de mí y he decidido dedicarle plenamente al mundo interno, más que al proveer, a servir y a dar, que de alguna manera estar al servicio del mundo y dar a las personas forma parte de la sanación de una persona. Es muy importante y de hecho yo diría que es el número 1. Cuando quieras sanar, ponte al servicio de las personas y ponte a dar aquello que tengas, ese dinero, ya sean tus dones o talentos o lo que sea. En este caso ha sido tan intenso mi proceso que, os voy a contar una cosa. Cuando una persona se libera internamente, está liberando al mundo. De hecho, hay en una entrevista a un maestro que trascendió, luego le preguntaron, ¿cómo puedo cambiar el mundo? Y él dice, no lo hagas, por favor, no intentes cambiar el mundo, porque hay una ley que dice, lo que resiste, persiste. Cuanto más intentes cambiar tú al mundo, menos lo vas a conseguir. O sea, de alguna manera hay resistencias. Y lo que os quiero decir es que cuando uno se libera internamente en lo personal, está liberando a la humanidad entera. Si yo entrego miedo, estoy liberando a la humanidad entera. Si yo entrego culpa, estoy liberando a la humanidad entera. Entonces, dedicarse al proceso interno de uno es estar al servicio. Estar al servicio no es solamente ir a dar bocatas, ir a Cáritas, ayudar a las personas que lo necesitan, ayudar a tu madre, a tu familia, a quien haga falta. No es solo eso. O sea, el solo hecho de que una persona se libere internamente, se perdone y se trabaje, está ayudando a la humanidad. Y así de bonita es la vida, que no tienes que siquiera moverte de casa si quieres estar al servicio del mundo. Y lo que os estoy compartiendo con esto es que yo ya lo sabía esto. Entonces, por eso me he dedicado 3 meses a liberar internamente, porque sabía que así estaba al servicio de la humanidad. Hay otros métodos, como hacer un vídeo hablando de los 12 pasos, hablar de la liberación del sufrimiento humano. Bueno, hay muchas maneras. Hoy vamos a ir con el paso número 8 del grupo de los 12 pasos y 12 tradiciones. Y como siempre, vamos a empezar con la reflexión diaria. Quiero leeros también la de ayer, ¿vale? La del 25 de febrero, porque es muy buena, dice, se llama así, el desafío del fracaso. En la economía de Dios no se desperdicia nada. Mediante el fracaso aprendemos una lección de humildad que, por dolorosa que sea, es probablemente necesaria. Qué agradecido me siento hoy por saber que todos los fracasos del pasado eran necesarios para que yo estuviera donde estoy. Por muchas penas me vino la experiencia y en el sufrimiento llegué a ser obediente. Cuando buscaba a Dios, como yo lo concibo, Él compartió conmigo sus dádivas preciosas. Por la experiencia y la obediencia empezaba el desarrollo seguido de la gratitud. Sí, y luego me vino la paz del espíritu, viviendo y compartiendo la sobriedad. Qué importante es esto, familia. Cuando una persona está sufriendo, no tiene fe en que ese sufrimiento está un bien mayor. En el momento decimos, cago en la puta porque me siento así, no quiero sentirme así. Pero cuando pasa un tiempo, sí que es verdad que puedes ver cómo algo ha muerto en ti. Entonces, esto es una cosa en la vida, como aceptar que el sufrimiento va a estar. O sea, que es que no hay una manera de encontrar la felicidad sin sufrir. Hay que sufrir, hay que sufrir, hay que sufrir. Y ahí, con el tiempo, si tú haces tu trabajo interno, porque una persona puede estar toda su vida sufriendo y no sanar nada, no cambiar. Pero si sufres y haces lo que tienes que hacer, ese sufrimiento está aún bien mayor, 100%. Así que nada, vamos a ir con la reflexión de hoy, del 26 de febrero, que se llama así, una historia de éxito fuera de lo común. Alcohólicos Anónimos no es una historia de éxito en el sentido común y corriente de la palabra. Es la historia del sufrimiento transmutado bajo la gracia en progreso espiritual. Al entrar en Alcohólicos Anónimos, escuchaba a otra gente hablar de la realidad de su vida de bebedor, la soledad, el terror y el sufrimiento. Al escucharles más, les oía describir otra realidad muy diferente, la realidad de la sobriedad. Es una realidad de libertad y de felicidad, de intención y dirección, y de serenidad y tranquilidad con Dios, con nosotros mismos y con otra gente. Cuando asisto a las reuniones, me reintroducen a esta realidad una y otra vez. La veo en los ojos y la escucho en las voces de aquellos alrededor mío. Trabajando en el programa, encuentro la dirección y la fortaleza que me hacen posible hacer esta realidad la mía. La alegría de Alcohólicos Anónimos es que esta nueva realidad está a mi alcance. Se puede sanar, chavales, se puede salir de los infiernos, se puede dejar cualquier adicción, todo es posible con Dios, todo. Hacerte rico, expanderte, realmente puedes llegar muy lejos. Es que todo es posible, si todo es posible, todo es posible. Todo aquello que imagines. Así que nada, vamos con el libro de los 12 pasos y 12 tradiciones, con el paso número 8, que se titula así.
Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Mirad, familia, voy a hacer aquí, ya sabéis que siempre el grupo de los 12 pasos siempre intento leerlo al pie de la letra porque porque es algo muy delicado y no quiero saltarme nada, ¿no? Ya dije en otro vídeo que mis interpretaciones de la vida, de otras cosas, muchas cosas que he aprendido, las diré de mis interpretaciones, pero justo con el grupo de los 12 pasos me quiero ir con pies de plomo. Pero mirad cómo este paso de alguna manera hay que andar con cuidado, ¿vale? Porque que tú estés adicto, estés sufriendo mucho, quieras cambiar, estés dispuesto, hayas tocado a fondo y digas, mira, ¿sabes qué? Que voy a cambiar, voy a ser buena persona, voy a hacer lo que tengo que hacer y todas las cosas que hayas deseado. A veces las otras personas a las que hemos hecho daño en un pasado no están dispuestas a perdonarnos, no quieren ni vernos. Entonces hay que andarse con mucho ojo, porque que tú estés dispuesto a perdonar no quiere decir que la otra persona tenga la voluntad de perdonarte. Ella está en su libre albedrío de decir, mira, me da igual que hayas cambiado, me da igual que hayas salido de aquí, no quiero saber nada de ti. Entonces uno en el fondo sabe. Uno sabe a quién puede pedir perdón y a quién no. Lo puedes, si quieres, intentar, pero de alguna manera aquí hay que sacar la sabiduría. Sabiduría de decir, a ver, realmente debo ir a donde esta persona a pedir perdón. O por ejemplo, mira, yo qué sé, que tu hijo, algún familiar, algún amigo, cualquier persona te ha puesto una orden de alejamiento. Coño, pues es que no puedes saltártela e ir a pedir perdón, ¿me explico? O sea, es decir, depende de las condiciones, podrás pedir perdón y en otras pues no. Y no pasa nada, hay que aprender a vivir con eso. Quizás el tiempo haga de las suyas. O no, o se acepta y se olvida y se suelta. Ya está, todos la cagamos y punto. Entonces, empezamos. Son 3 páginas, ¿vale? Dice, el 8º y el 9º paso tienen que ver con las relaciones personales. Primero, echamos una mirada a nuestro pasado e intentamos descubrir en dónde hicimos algún mal. Segundo, hacemos un enérgico esfuerzo para reparar el daño que hemos causado. Y tercero, habiendo limpiado así los escombros del pasado, nos ponemos a considerar cómo trabajar con nuestro recién adquirido conocimiento de nosotros mismos, las mejores relaciones posibles con todos los seres humanos que conozcamos. Menuda tarea. Tal vez la podamos hacer con creciente destreza, sin jamás acabarla. Aprender a vivir con un máximo de paz, cooperación y compañerismo con todo hombre y mujer, sean quienes sean. Es una aventura conmovedora y fascinante. Cada miembro de Alcohólicos Anónimos se ha dado cuenta de que no puede hacer casi ningún progreso en esta aventura hasta que no se vuelva atrás para repasar minuciosa y despiadadamente los desechos humanos que ha dejado en su trayectoria. Hasta cierto grado ya lo ha hecho al hacer su inventario moral, pero ahora ha llegado el momento de redoblar sus esfuerzos para ver a cuántas personas ha lastimado y de qué manera. El volver a abrir esas heridas emocionales, algunas viejas, otras tal vez olvidadas y otras más todavía supurando dolorosamente, podrá parecernos al principio una intervención quirúrgica innecesaria e inútil. Pero si se comienza con buena voluntad, las grandes ventajas de hacerlo se manifestarán con tal rapidez que el dolor se irá atenuando conforme se vaya desvaneciendo un obstáculo tras otro. No obstante, estos obstáculos son, sin duda, realidades. El primero, y uno de los más difíciles de superar, tiene que ver con el perdón. En cuanto empezamos a pensar en una relación rota o retorcida con otra persona, nos ponemos emocionalmente a la defensiva para evitar mirar los daños que hemos causado a otra persona. Nos enfocamos con resentimiento en el mal que nos ha hecho. Nos resulta aún más fácil hacerlo si, en realidad, esta persona no siempre se ha comportado bien. Triunfantes, nos aferramos a su mala conducta, convirtiéndola en el pretexto ideal para minimizar o ignorar nuestra propia mala conducta. En este preciso instante, tenemos que echar el freno. No tiene mucho sentido que seamos nosotros quienes tiremos la primera piedra. Recordemos que los alcohólicos no son los únicos aquejados de emociones enfermas. Además, por lo general, es un hecho innegable que nuestro comportamiento cuando bebíamos ha agravado los defectos de otras personas. Repetidamente hemos agotado la paciencia de nuestros más íntimos amigos y hemos despertado lo peor en aquellos que nunca nos tenían en muy alta estima. En muchos casos estamos en realidad tratando con compañeros de sufrimiento, gente cuyos dolores hemos aumentado. Si ahora nos encontramos a punto de pedir el perdón para nosotros mismos, ¿por qué no empezar perdonándolos a todos ellos? Al hacer la lista de las personas a quienes hemos ofendido, la mayoría de nosotros nos tropezamos con otro obstáculo sólido. Sufrimos un tremendo impacto cuando nos dimos cuenta de que nos estábamos preparando para admitir nuestra mala conducta cara a cara ante aquellos
a quienes habíamos perjudicado. Ya nos habíamos sentido suficientemente avergonzados, cuando en confianza habíamos admitido estas cosas ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano. Pero la idea de ir a visitar o incluso escribir a la gente afectada nos abruma, sobre todo al recordar el mal concepto que tenían de nosotros la mayoría de estas personas. También había casos en los que habíamos perjudicado a otras personas que seguían viviendo tan felices sin tener la menor idea del daño que les habíamos causado. ¿Por qué protestamos? No decir lo pasado, pasado. ¿Por qué tenemos que ponernos a pensar en esa gente? Estas eran algunas de las formas en las que el temor conspiraba con el orgullo para impedir que hiciéramos una lista de todas las personas que habíamos perjudicado. Algunos de nosotros nos encontrábamos con otro obstáculo muy distinto. Nos aferramos a la idea de que los únicos perjudicados por nuestra forma de beber éramos nosotros. Nuestras familias no se vieron perjudicadas porque siempre pagamos las cuentas y casi nunca bebíamos en casa. Nuestros compañeros de trabajo no se vieron perjudicados porque solíamos presentarnos a trabajar. Nuestras reputaciones no se vieron perjudicadas porque estábamos seguros de que muy poca gente se había fijado en nuestros excesos con la bebida. Y los que sí se habían fijado nos tranquilizaban diciendo que una alegre juerga no era sino el pecadillo de un hombre recto. Por lo tanto, ¿qué daño real habíamos causado? Sin duda, poco más de lo que podríamos remediar fácilmente con algunas disculpas hechas de paso. Esta actitud, por supuesto, es el producto final de un esfuerzo deliberado para olvidar. Es una actitud que solo se puede cambiar por medio de un análisis profundo y sincero de nuestros motivos y nuestras acciones. Aunque en algunos casos no nos es posible hacer ninguna enmienda y en otros casos es aconsejable aplazarlas, debemos no obstante hacer un repaso minucioso y realmente exhaustivo de nuestra vida pasada para ver cómo ha afectado a otras personas. En muchos casos veremos que, aunque el daño causado a otros no ha sido muy serio, el daño emocional que nos hemos hecho a nosotros mismos ha sido enorme. Los conflictos emocionales muy profundos y a veces totalmente olvidados persisten de forma desapercibida en el subconsciente. Estos conflictos, al originarse, puede que haya retorcido nuestras emociones tan violentamente que desde entonces han dejado manchadas nuestras personalidades y han trastornado nuestras vidas. Aunque el propósito de hacer enmiendas a otros es de suma importancia, es igualmente necesario que saquemos del repaso de nuestras relaciones personales la más detallada información posible acerca de nosotros mismos y de nuestras dificultades fundamentales, ya que las relaciones defectuosas con otros seres humanos casi siempre han sido la causa inmediata de nuestro sufrimiento. Incluyendo nuestro alcoholismo, no hay otro campo de investigación que pueda ofrecernos recompensas más gratificadoras y valiosas que este. Una reflexión seria y serena sobre nuestras relaciones personales puede ampliar nuestra capacidad de comprendernos. Podemos ver mucho más allá de nuestros fallos superficiales para descubrir aquellos defectos que eran fundamentales, defectos que a veces han sentado la pauta de nuestras vidas. Hemos visto que la minuciosidad tiene sus recompensas, grandes recompensas. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué queremos decir cuando hablamos de haber causado daño a otras personas? ¿Qué tipos de daños pueden causar unas personas a otras? Para definir la palabra daño de una manera práctica, podemos decir que es el resultado de un choque de los instintos que le causa a alguien un perjuicio físico, mental, emocional o espiritual. Si asiduamente tenemos mal genio, despertamos la ira en nosotros. Si mentimos o engañamos, no solo privamos a otros de sus bienes materiales, sino también de su seguridad emocional y de su tranquilidad de espíritu. En realidad, les estamos invitando a que se conviertan en seres desdeñosos y vengativos. Si nos comportamos de forma egoísta en nuestra conducta sexual, es posible que provoquemos los celos, la angustia y un fuerte deseo de devolver con la misma moneda. Esas afrentas tan descaradas no constituyen ni mucho menos una lista completa de los daños que podemos causar. Consideremos algunas de las más sutiles que a veces pueden ser dañinas. Supongamos que somos tacaños, irresponsables, insensibles o fríos con nuestras familias. Supongamos que somos irritables, criticones, impacientes y sin ningún sentido de humor. Supongamos que colmamos de atenciones a un miembro de la familia y descuidamos a los demás. ¿Qué sucede cuando intentamos dominar a toda la familia? Ya sea con mano de hierro o inundándoles con un sinfín de indicaciones minuciosas acerca de cómo deben vivir sus vidas de ahora en ahora. ¿Qué sucede cuando nos sumimos en la depresión, rezumando autocompasión por cada poro e imponemos nuestras aflicciones en todos los que nos rodean? Tal lista de daños causados a otra gente, daños que hacen que la convivencia con nosotros como alcohólicos activos sea difícil y a menudo inaguantable. Puede alargarse casi indefinidamente. Cuando llevamos estos rasgos de personalidad al taller, a la oficina o a cualquier otra actividad social,
pueden causar daños casi tan grandes como los que hemos causado en casa. Una vez que hemos examinado cuidadosamente toda esta esfera de las relaciones humanas y hemos determinado exactamente cuáles eran los rasgos de nuestra personalidad que perjudicaban o molestaban a otra gente, podemos empezar a registrar nuestra memoria en busca de las personas a quienes hemos ofendido. No nos debe resultar muy difícil identificar a los más allegados y más profundamente perjudicados. Entonces, a medida que repasamos nuestras vidas, año tras año hasta donde nuestra memoria nos permita llegar, inevitablemente saldrá una lista larga de personas que, de alguna u otra manera, hayan sido afectadas. Debemos, por supuesto, considerar y sopesar cada caso cuidadosamente. Nuestro objetivo debe limitarse a admitir las cosas que nosotros hemos hecho y al mismo tiempo perdonar los agravios reales o imaginarios que se nos han hecho. Debemos evitar las críticas extremadas, tanto de nosotros como de los demás. No debemos exagerar nuestros defectos ni los suyos. Un enfoque sereno e imparcial será nuestra meta constante. Si al ir a apuntar un nombre en la lista nuestro lápiz empieza a titubear, podemos cobrar fuerzas y ánimo recordando lo que ha significado para otros la experiencia de Alcohólicos Anónimos en este paso. Es el principio del fin de nuestro aislamiento de Dios y de nuestros semejantes. Este paso, familia, es increíble. Es el paso número 8. Noveno, vale. Lo que os he comentado del paso de que no siempre vas a poder ir a pedir perdón, lo habla el paso número 9, ¿vale? O sea, este paso no hablaba de eso, me había confundido. Bueno, familia, lo dejamos aquí. Mañana nos vemos con el paso número 9.